es tributar y bendecida el inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, lo eterno tributar de todo corazón. Buenas tardes, ya después de una semana pesada, cansada, qué bonito, qué felicidad que llegó el día sábado. Yo estoy muy alegre de estar aquí con ustedes, muy alegre que nos estén sintonizando desde todo Honduras y qué bienvenidos que estén aquí ustedes. Mucha alegría, mucho gozo y sobre todo feliz sábado. Gracias, Ángela. Bueno, esta tarde queremos hablar de algo muy interesante. La Biblia fue escrita por 40 autores diferentes. 1500 años tardó la escritura en ser escrita. Y bueno, hay algo y una ciencia que es muy importante en el estudio de la palabra de Dios. Esta ciencia se llama la hermenéutica. La hermenéutica tiene algo que nos ayuda a nosotros como cristianos a entender los pasajes, a entender qué es lo que está sucediendo dentro de la historia de la Biblia. Nosotros queremos hoy hablar de esta ciencia. Queremos saber cómo se interpreta un texto, queremos saber cómo es este texto y qué nos quiso decir el autor. Aparte de eso, hay un contexto histórico, un contexto social, un contexto inmediato de esta historia. Bueno, la ciencia que nos ayuda en esto es la hermenéutica. Nosotros hoy queremos conversar sobre ello, queremos platicar, y esto nos va a ayudar a entender el por qué muchas veces la escritura no es interpretada correctamente, por qué la escritura no es interpretada de la forma correcta. Y por eso hoy en el mundo hay más de 3000 religiones y todos apoyan y dicen esto es lo que la Biblia dice. Sin embargo, hay una forma correcta de interpretar el texto, hay una forma idónea de hacerlo, y en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a buscar esa interpretación. Así que, hermanos, espero que nos acompañen durante toda esta programación. Aprendamos sobre la hermenéutica, aprendamos un poco a profundidad sobre estudiar la Biblia. Y para comenzar, le invito a que donde sea que nos esté viendo, incline su rostro para orar. Amado y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias profundamente por esta semana que pasó. Gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Y te pedimos que esta recepción de sábado sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí para que podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 28 encontramos: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Por eso les invitamos a que nos acompañen cantando el himno número 540, Ya asoma el sol brillante.
hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. El salmista escribió: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo espero que cada uno de ustedes sienta ese gozo en su corazón, por eso les invitamos a cantar el himno 356, Gozo es conocer a Cristo. Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor, gozo es ser de Él testigo, gozo es Cristo por amigo y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo. Gozo es el Señor. El salmista nos dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cantemos juntos el himno 547, sábado es. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Con estos cantos les deseamos un feliz sábado. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. El primer principio que estudiaremos esta noche es el principio de escritura sola. Es un principio de protestante muy común y se refiere a que nosotros creemos únicamente en la Biblia como autoridad final. No hay algo adicional, no hay credos adicionales fuera de la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. Excelente, Jairo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el objetivo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma Biblia afirma de que fuera de ella no necesitamos nada más, ¿verdad? Si queremos comprender la Biblia, ¿a dónde tenemos que ir? A la misma Biblia.
Es muy cierto esto y pasa algo también ahí que nosotros muchas veces nos auxiliamos de otros libros, sin embargo, solo con la Escritura nosotros podemos entender cuál es el plan de Dios para nuestra salvación, cuál es el camino que debemos tomar en la Escritura, y eso nos habla también de que debemos estar listos para leerla con sencillez, con humildad y con la presencia del Espíritu Santo. Correcto. Al final, pues sabemos bien que podemos apoyarnos quizás de otros textos, ¿verdad? Pero la base es únicamente la Biblia. Y pues necesitamos leer muchísimo la Biblia. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, es la Biblia y únicamente la Biblia. Como adventistas nosotros creemos solamente en la Biblia, nuestros credos, nuestras doctrinas, 28 creencias, 6 doctrinas basadas únicamente en la Biblia. Tenemos a Elena de White, quien escribió mucho, creemos que fue una profetisa inspirada por Dios. Sin embargo, todas nuestras creencias se basan específica y exclusivamente en la Biblia. Y es muy importante lo que acabas de mencionar, Jairo, porque, bueno, Elena de White ejerció este don profético alrededor de 70 años, ¿verdad?, de continuo. Y es muy importante que nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, no tengamos que agregarle más a la palabra de Dios. No tengamos también que agregarle tradiciones de los hombres. Cristo advirtió muy puntualmente que los fariseos añadían cosas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, con el tema del sábado decía que habían 3,000 mandamientos más alrededor del sábado, cuando era un solo mandamiento. Entonces, es importante que nosotros tengamos en claro que la Escritura es solo la Escritura, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, solo la Escritura nos ayuda a conducirnos directamente hacia la presencia de Dios. Correcto. Bueno, realmente tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, tal como ustedes lo mencionaban. Ya sea que le quitamos o le ponemos, es pecado, ¿verdad? Es pecado. Entonces, realmente si queremos conocer la palabra de Dios y cuál es su voluntad, tenemos que ir netamente a la Biblia. Tenemos muchas fuentes más, pero la Biblia, ¿verdad?, es nuestra mayor carta de presentación para nosotros los adventistas del séptimo día. Así es, todo lo que nosotros creemos es Escritura sola. Este es el primer principio de interpretación bíblica que tenemos que aplicar. Y de hecho, la iglesia adventista durante mucho tiempo fue conocido como la iglesia del libro. ¿A qué libro se refiere? A la Sagrada Escritura, ¿verdad? A la palabra de Dios. Otro aspecto importante en lo que leía Brandon de Isaías 8:20 es que nosotros, para comprobar sola Escritura, es a la ley y el testimonio. Es decir, los pasajes deben ser comprobados, verificados conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Si hay algún escrito que sale por ahí o algún autor que afirma algo diferente, entonces lo comparamos pasaje por pasaje conforme a lo que la Biblia ha establecido y ha mandado, ¿verdad?, directamente en todos los libros. Así es. Bien, Escritura sola. Todo lo que nosotros creemos debe ser basado en lo que la Biblia nos dice.
La hermenéutica adventista busca entender el texto en su totalidad. Para ello es necesario comprender y estudiar su contexto, ya sea histórico, cultural, literario e inmediato. Esto para poder comprender el texto de la mejor forma, de cómo pudo haberse entendido en aquel tiempo y de igual forma cómo pudo ser aplicado en aquel tiempo y cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestros tiempos. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a estudiar el primero de ellos, contexto histórico. El contexto histórico es muy importante porque, aparte de conocer cómo era el ámbito político, el ámbito religioso, el ámbito donde se desarrollaron los eventos de la Biblia, hay otras ciencias que han venido a apoyar la historia o algo que la Biblia nos ha narrado. Por ejemplo, la antropología es una ciencia que ha venido a apoyar algunos temas históricos. La arqueología es un tema también, es una ciencia que también ha venido a apoyar. Y este contexto histórico nos permite a nosotros dilucidar cómo se desarrollaron los eventos a la luz de lo que estaba sucediendo en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito económico. Y eso nos facilita a nosotros poder entender cómo se dieron esos hechos, esos espacios donde se desarrollaron. Uno de los ejemplos que teníamos es el caso de Daniel. Para poder entender a Daniel y por qué era importante para Daniel arrodillarse a pesar de que había, por ejemplo, una prohibición en la historia de la fosa de los leones, tenemos que entender que Daniel estaba cautivo, que su pueblo, el pueblo de Israel, llevaba cerca de 50, 60 años como esclavos, cautivos en Babilonia. No era su propio país, no era su propio gobierno. Había habido cambio de gobierno, había dejado de ser Babilonia y había pasado a ser los medos y los persas. Sí. Y ese contexto nos ayuda a entender cómo o qué significó para Daniel, poder arrodillarse y orar a pesar de la prohibición que había en ese momento. Otro aspecto importantísimo con respecto al contexto es el contexto cultural, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Mateo 5, del 38 al 42, nos menciona, por ejemplo, la parte que dice de que si alguien que te da una bofetada, que le pongas la otra mejilla. Sí. Nosotros hoy entendemos eso de forma un poco drástica, pero no tan drástica como era en aquel entonces, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros recordamos la ley del talión, ¿verdad? Que decía ojo por ojo, diente por diente. Si en aquel momento alguien a usted que le pegaba una cachetada, usted estaba en todo el derecho de regresársela. Pero en eso viene Jesucristo y dice, no lo hagan. Otro ejemplo bíblico es cuando viene aquella mujer corriendo, llorando, y viene una multitud detrás de ella y que la quieren agarrar a pedradas. El Señor viene y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En aquel momento era lo más normal del mundo agarrar a pedradas a la gente. Sí. Y ellos estaban en todo su derecho. ¿Por qué? Porque la encontraron en una falta. Hoy en día nosotros no lo entendemos así. Nadie agarra pedradas a nadie. Ese era el contexto cultural del momento, ¿no? Si alguien se encontraba en pecado abierto, se sacaba de la ciudad, agarraba a cada quien la pedrita que le quedaba más bonita. Sí. Y era normal y natural. Por eso es cuando Jesús dice, el que esté sin pecado, tome la primera piedra y arrójela. Ese tuvo que hacer un impacto más grande que el que nosotros entendemos ahora, porque para nosotros no es natural apedrear a alguien porque ha cometido una falta, un error. El caso de la mujer, por ejemplo. Sí, correcto. Y es por eso que el Señor luego dice, bueno, ¿y dónde están los que te venían siguiendo? Pues, ¿verdad? ¿Dónde están? Porque realmente, como dice Jairo, ¿verdad? Fue un impacto grande, ¿verdad? Cuando el Señor expresa eso. Pues, al final nadie estaba libre de pecado. Otra que no entendemos mucho a veces es, por ejemplo, el caso de Ruth. ¿Por qué Ruth se va y se acuesta a los pies de Booz? Para nosotros eso probablemente hoy no signifique nada. ¿Qué ofrecido hubieran dicho en este tiempo, quizás? O qué lanzada, no sé, alguna palabra así. Pero en ese momento cultural, eso era lo que sucedía. Y esa era la forma de la redención o redimir y ver si la persona lo podía redimir también. Entonces, hay que entender ese contexto donde se desarrollaron los eventos para poder dilucidar muchas veces pasajes que nosotros, si los tomamos de forma literal, los vamos a comprender de una manera, pero que en realidad no fueron así.
no es lo que el escritor quiso decir, no es lo que... La intención del escritor, del autor. Así es. Otro punto importante respecto al contexto es el contexto literario. La Biblia, si usted la lee de Génesis a Apocalipsis, se va a dar cuenta que no todos los libros están escritos de la misma forma. Y no solo porque son escritos por diferentes autores, sino porque la forma de escribirlos es diferente. No es lo mismo leer un Salmos, que es una escritura poética, a leer el libro de Apocalipsis, que es un libro escatológico o profético. O leer una parábola es muy diferente a leer un proverbio, porque son diferentes contextos literarios y por lo tanto nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para entender qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Correcto. Algo importante con respecto a eso también es que tenemos que entender que cuando nosotros estudiamos la Biblia, una frase o una palabra en un libro significa una cosa y más adelante significa otra, ¿verdad? Con respecto a eso, pues... una vez un niño preguntó en la iglesia, por ejemplo, ¿por qué si el Señor dijo, maldito el que tome sangre, por qué más adelante Él dice, beban mi sangre, coman mi cuerpo y beban mi sangre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en una parte de la Biblia significa una cosa, pero con el contexto más adelante significa otra cosa. Y es por eso que muchas veces sacamos de contexto los textos y caminamos perdidos. Entonces, ahí llegamos al otro punto muy importante, que sería el contexto inmediato. Que nosotros no podemos agarrar simplemente un versículo y decir, este me gusta y me quedo con este, aplicarlo como a mí me parezca o a mi conveniencia, que es lo que se utiliza o que se hace hoy en día. Para poder nosotros agarrar un versículo, tenemos que agarrar los versículos que siguen, pero de igual forma todos los versículos que lo precedían. Entonces nosotros, ¿verdad?, vemos muchos ejemplos de esto, y es donde llega esa frase famosa de que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, ¿verdad?, eso es muy importante también. Sí. Y algo muy importante ahí, Jairo, perdón que te interrumpa, es que todo esto nos facilita a nosotros poder interpretar correctamente los pasajes. Es decir, tenemos que ver el contexto histórico, tenemos que ver el contexto cultural, tenemos que ver el contexto inmediato y tenemos que ver el contexto literario. Sin esos argumentos, esos elementos tomados en cuenta, muchas veces podemos navegar incorrectamente sobre la palabra de Dios, y es por eso que probablemente haya muchas religiones, porque algunos toman algún contexto, pero otros no lo toman en cuenta. Así es, un ejemplo en este aspecto es Juan 3:16. Todo el mundo sabe Juan 3:16. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé también que muchos van a reconocer la historia de Nicodemo, cómo llegó este hombre importante de noche a buscar a Jesús. Pero muy pocos van a relacionar que Juan 3:16 se da en el contexto de la conversación de Jesús justamente con Nicodemo. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos comprender qué está alrededor del texto cuando nosotros estamos estudiando. Sí, y algo solo para acotar en este momento es que también la Biblia en su original, ¿verdad?, escrita en hebreo, escrita en arameo, escrita en griego, y estas traducciones y estos cambios a nivel de versiones revisadas, ha hecho también que los textos vayan en algún momento ampliándose para nosotros y profundizándose. No es lo mismo leer las versiones anteriores a las versiones nuevas, y estos contextos nos han dado, y estos copistas que se han encargado de traducir la Biblia nos han dado más luz ahora, porque hay más información, porque hay otras ciencias, como mencionaba al inicio, que también han venido a ampliar esos contextos que nosotros a veces no teníamos al inicio. Correcto. Entonces, en pocas palabras, nosotros podríamos decir que siempre que nosotros estudiamos la Biblia, tendríamos que tener presentes estos 4 principios, ¿verdad? Y el contexto nunca va a ser el pastor dice, ¿verdad? Muchas personas alrededor del mundo, no, es que el pastor dice, el sacerdote, ese nunca va a ser el contexto. Si usted quiere llegar a la esencia de lo que Jesucristo o Dios mismo le quiere decir a través de la Biblia, estudie el contexto, ¿verdad? Ustedes mencionaron que muchas veces van a ser versículos antes, versículos después, otras veces van a ser capítulos antes, capítulos después, pero realmente ahí es cuando nosotros aprendemos. Entonces, si queremos ir a la luz de la palabra de Dios, tomemos muy en cuenta el contexto, cada uno de esos principios, para que nosotros podamos entender de forma clara qué es lo que Dios quiere para su pueblo.
Feliz sábado, niños. Es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes en este hermoso sábado que damos comienzo. Feliz sábado. En este momento vamos a escuchar una historia que tiene por título "A un pequeño también puede predicar". Vamos a leer un texto que lo encontramos en Jeremías 1:7 y nos dice: "Me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande". Jonathan, yo veo que usted es un muchacho, un niño. Quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha predicado? Sí, una vez, y me sentí muy nervioso. Y es normal que se sienta nervioso. Quiero decirle que hay muchos niños un poco menor que usted, niños un poco más grandes, que piensan que no pueden predicar, piensan que esta es una tarea solamente para gente adulta, para personas mayores. Pero yo quiero contarles la historia de un muchacho que fue llamado desde que él era muy pequeño. Tal y como nos dice la Biblia, pues este muchacho fue Jeremías. Jeremías, siendo un muchacho, él decía, ¿verdad? Yo no tengo palabras, no voy a saber cómo expresarme, no voy a saber qué decir, pero tal y como nos dice la Biblia, Dios le dio la instrucción a Jeremías y le dijo: "Porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande". Jonathan, ¿te imaginas este momento? Sí, es como que si en mi primera prédica yo no hubiera tenido miedo, más Dios me hubiera permitido estar bien. Exactamente, y justamente en el siguiente versículo, Dios le dice a Jeremías: "No temas, Jeremías, porque yo voy a estar contigo". Y es así, mis niños, que Dios también está con cada uno de ustedes. En esta noche yo quiero invitarlos para que cada uno de ustedes no sientan miedo. Dios nos llama a cada uno de nosotros, ya seamos niños, seamos adultos, tengamos la edad que tengamos. Dios quiere que nosotros prediquemos de su amor, que no tengamos miedo de hablarles a las demás personas, porque Él siempre va a estar capacitándonos, Él siempre va a estar con ustedes, tengan la edad que tengan, sean unos pequeños niños o sean ya unos adultos mayores, tengan la edad que tengan, Dios va a estar con ustedes y siempre los va a capacitar. Les invito a que prediquen a sus amigos, familiares o alguna persona que ustedes conozcan que no sepan nada de la Biblia y que así puedan conocer nuevas historias y sobre el amor de Dios. Y sigamos siempre el ejemplo de Jeremías, que aún siendo un muchacho, él no tuvo miedo, él decidió ser fiel y obedecer a Dios. Hay muchas maneras que nosotros podemos predicar. Por ejemplo, mis niños, cuando ustedes vienen e invitan a uno de sus amiguitos al club de conquistadores o los invitan también a las lecciones de escuela sabática, de esa manera ustedes también están predicando sobre el amor de Dios. Les están diciendo a esos niños que a ustedes les interesan y que quieren que ellos también conozcan acerca del amor de Cristo. Y ahora en adelante quiero ser como Jeremías, que no tiene miedo ni pena a predicando frente a mucha gente. Ahora los invito a que oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque nos has guardado, gracias porque has estado con nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Te pido que nos guardes, que nos protejas y que nos perdones todos los pecados. Te pido que nos bendigas y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis niños, y que tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga. Bien, dando continuidad al programa, ¿verdad? En esta ocasión, el tercer principio que nosotros estaríamos tocando es la armonía en la Escritura, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy en claro que, tal como hablamos anteriormente, si la Biblia es su propio intérprete, es porque hay armonía en ella, ¿verdad? Muchas veces hay personas que hablan de un contraste bíblico, que la Biblia en una parte dice una cosa y más adelante ella misma se contradice, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos llegar a una conclusión partiendo de lo que ya hablamos, ¿verdad? Obviamente pensamos que se contradicen si no tomamos en cuenta el contexto, ¿verdad? Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero Brandon en este momento nos va a leer lo que dice Efesios para que entendamos un poquito y para que vayamos, ¿verdad?, dando soltura a esta parte.
para que veamos un poco la relación, ¿verdad? Que aquí, en algunos textos que podrían aparentemente a simple vista parecer contradictorios. Ejemplo de esto, encontramos Efesios 2, del 8 al 9, les leo ahorita. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si nos quedamos con esta parte, estaríamos diciendo que, según la Biblia, no necesitamos hacer buenas obras, porque la salvación es únicamente por gracia, nada. Por la gracia. Correcto. Pero si continuamos leyendo ahí mismo en el versículo 10, nos dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces sí tenemos que hacer buenas obras también, aunque no somos salvos por las obras que hacemos, sino por gracia. Entonces el principio de la armonía de la Escritura nos lleva justamente a tratar de armonizar todos los pasajes bíblicos. No podemos tomar uno y despreciar otro. Sí. No, todos ellos tienen que juntarse para crear una creencia, una doctrina. Y mira algo muy interesante. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, nosotros hemos visto los coros de cámara, por ejemplo, donde hay muchas voces, donde algunos son barítono, otros son tenor, otros son bajo, otros son contralto. Todos ellos están cantando una misma melodía, ¿cierto? O un mismo canto. Y la armonía entre ellos, uno podría decir, pero aquella voz es diferente. Sí, es cierto, es diferente la voz. Pero entre ellos crean una armonía, una coherencia. Y lo mismo pasa con los libros de la Biblia. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los 4 evangelios, que son 4 evangelios sinópticos, ellos cuentan la misma historia, el evangelio de Cristo, desde una óptica diferente, pero es la misma historia. Y entonces ahí vemos nosotros cómo la armonía, cómo armoniza la palabra de Dios, con diferentes autores, con diferentes puntos de vista, sin embargo todos con el mismo canto, si lo podríamos ver así. Entonces cada uno aporta su voz, y al final la unión de todo eso hace que sea más interesante, más bonito escucharlo que una voz individual. Entonces la Escritura tendríamos que estudiarla también en su conjunto para poder apreciar la belleza de lo que la Biblia nos quiere decir. Correcto, justamente eso quería aportar, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy en día afirman y defienden a capa y espada que el Antiguo Testamento ya no va. Entonces, ¿cómo podríamos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento? No se puede. ¿Por qué? Porque el contexto para llegar al Nuevo Testamento, todo se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros queremos encontrar realmente el mensaje central, necesitamos leer toda la Biblia, ¿verdad? Tengo amigos, por ejemplo, que les encanta leer proverbios, ¿verdad? Salmos, libros lindos, libros bonitos, ¿verdad? Que te llenan de inspiración, es algo bonito, es algo agradable, pero no leen profecía, no leen los demás libros, pues. Entonces realmente no podríamos llegar a un contexto si no leemos la Biblia en conjunto, tal como lo mencionaba Jairo. Se quedan solo con la parte poética, si lo podríamos ver así. Y algo muy clásico, nosotros en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, si leemos un libro, ya sea de historia, si leemos un libro de cuento, o si vemos, digamos, una película, no nos gusta que una película solo veamos el final y no veamos la introducción. O no nos gusta leer solo el apéndice y no sepamos el epílogo del libro. Entonces, con la Biblia sucede lo mismo, no podemos ver solo el Nuevo Testamento sin contar el Antiguo Testamento, y esto es muy importante para que nosotros veamos la armonía de los 66 libros en un conjunto, en un todo. Entonces no se contradicen, aunque algunas partecitas pareciera que sí, pero si nosotros sentimos que la Biblia se contradice, es porque todavía no estamos entendiendo cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. Correcto. Y este punto, nos da una visión de cómo Dios tiene perfectamente planeado todo. Porque como nos mencionaba Eric en la introducción, la Biblia fue escrita por más de 40 personas y en un lapso de ¿cuánto? 1500 años. Esto, siendo un libro normal, común y corriente, es imposible que tuviese una armonía. Si nosotros 4, por ejemplo, siendo solo 4, nos disponemos a escribir un libro, elegimos un tema central y cada quien pone desde su punto de vista, es un libro que no tendría ningún sentido.
Pero imagínense esto, al ser todo inspirado por uno solo, ¿verdad? Que al final fue el Espíritu Santo, vemos cómo la armonía en la Biblia, cómo a pesar de ser escrito por tantas personas en un lapso tan grande, de tanto tiempo, es uno solo y tiene una armonía porque verdaderamente fue inspirado por uno solo, que fue el Espíritu Santo. Sí, y ahí es donde nosotros vemos la mente de Dios, ¿verdad? Colocada para los autores, para los escritores, que captaron también ese mensaje que el Espíritu Santo les llevó en ese momento. Entonces, aunque por ejemplo Juan, el último que escribió, ¿verdad?, en la isla de Patmos, no conoció a Moisés, pero sí armonizan los libros, Génesis con Apocalipsis, y tienen una relación directa. Nosotros podemos ver capítulos que tienen relación directa, pasaje tras pasaje. Aunque Daniel, por ejemplo, no conoció a Juan y que profetiza sobre el nuevo lo que habla, lo que va a suceder en el mundo, entonces nosotros vemos esa armonía. ¿Por qué? Porque una sola mente estuvo detrás de todo. Bajo el telón, tras bambalinas, estaba Dios dirigiendo los pasos de todos estos autores. Y el Espíritu Santo tuvo una obra fundamental en la escritura de la Biblia y por eso también tiene una obra fundamental al momento de estudiar la Biblia. Sí, de hecho, este es el último punto que vamos a ver hoy. Si nosotros leemos la palabra de Dios como que fuera un libro de historia o como un libro profético o solamente como un libro de literatura, sin la presencia del Espíritu Santo, como creyente yo le estoy faltando a la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me va a guiar, el que me va a dirigir, el que me va a conducir correctamente. ¿Qué pasa si lo leo como un libro de historia? No voy a captar el mensaje central, que es la salvación para todo ser humano. Y entonces nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en la lectura de la palabra de Dios. De hecho, escrito está, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que sirve para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿verdad? Entonces, realmente, como ustedes lo han mencionado, de nada sirve que nosotros queramos devorar la Biblia completa si lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Necesitamos realmente pedir a Dios cada día la presencia del Espíritu Santo para poder entender el mensaje central. Dice, el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo era el que nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, si usted quiere saber cuál es la verdad bíblica, necesita el Espíritu Santo. Si usted va a estudiar la Biblia, lo primero que tiene que hacer antes de abrirla, antes de cualquier otra cosa, es vaya de rodillas, diríjase en oración, pida la dirección del Espíritu Santo para que éste le lleve a toda la verdad que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Sí. Bueno, la misma Biblia nos dice que las cosas espirituales se disciernen o se entienden o se comprenden únicamente por medio del Espíritu. Si nosotros queremos verdaderamente tener un encuentro con Dios al leer la Biblia, pues eso lo encontramos o lo podemos llegar a obtener únicamente mediante el Espíritu. Si una persona lee la Biblia simplemente como literatura, eso es lo que se va a encontrar, literatura nada más. Pero si lo hace con la intención de buscar el Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo, eso es lo que va a obtener. Y hay algo muy importante, el creyente debe de leer la Biblia con la presencia del Espíritu Santo con sencillez y humildad. Porque si nosotros no derramamos nuestro corazón para leer la Biblia y vamos a ella con prejuicios, con ideas preconcebidas, si vamos a leer la Biblia con nuestros propios juicios, probablemente no nos estemos dejando guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que causa que hoy en el mundo hayan demasiadas denominaciones, que cada uno haya dado su propia interpretación de la Biblia. Y que cada quien defienda su propia verdad, entre comillas, cuando la verdad nosotros sabemos que solo es una. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Bien, hay mucha tela que cortar de este tema, ¿verdad? Realmente nosotros el propósito solamente es que podamos entender que hay un método o una forma para estudiar la Biblia, que no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta el contexto, la armonía, y que para poder entenderla, ella se explica solita. Y que finalmente, tal como ustedes lo mencionaron, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu sería en vano todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Solamente eso. Y algo muy importante es que la palabra de Dios
llega a cualquier persona. La palabra de Dios no necesita usted ser un teólogo especialista, haber cursado doctorados, maestrías, para entender los mensajes de la palabra de Dios. Si yo me acerco con humildad, con sencillez, con una entrega y lo hago parte de mi vida, yo voy a entender lo que la Biblia me está diciendo. No ocupamos entonces al pastor. De hecho, el principio bíblico es: usted escuchó algo, una verdad, vaya a su Biblia y verifique que el predicador, el pastor, de quien la haya escuchado, realmente haya presentado con veracidad lo que la Biblia dice. Porque el Espíritu Santo nos habla a todos directamente a través de la Biblia. No necesitamos un intermediario para poder hacer la interpretación. Desde luego, hay muchas cosas que nosotros no las entendemos al inicio. ¿Qué tenemos que hacer entonces en esos casos? Pues en esos casos creo que podríamos acercarnos a alguien que sea un erudito, que maneje mejor algunos textos, alguien que nos pueda ampliar, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que nos pueda dar más contexto o que nos pueda dilucidar algún pasaje que en algún momento para nosotros puede ser oscuro o que no lo hemos visto claramente. Es decir, la Biblia es para todos, pero probablemente haya pasajes que sean un poco complejos, complicados, y es necesario muchas veces acercarse también a aquellas personas que han estudiado también esto. Pero la explicación tiene que salir siempre de la misma Biblia. Así ha dicho Jehová, o un escrito está. Así. Y ahí volvemos nuevamente a lo que dijimos al inicio, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a eso, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a repasar los 4 principios que estudiamos el día de hoy. No solo son estos, ¿verdad? Podríamos seguir hablando de otros principios más, pero hoy les trajimos 4 de estos principios. El primero es la escritura sola. No necesitamos un libro adicional. La escritura, la Biblia, tiene todo lo que necesita para poder interpretarse y explicarse a sí misma. El segundo principio que vimos fue el que necesitamos estudiar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto inmediato, el contexto literario del texto que nosotros hemos estado estudiando, para poder entender qué es lo que el escritor quiso transmitir y cómo se entendía en el tiempo y en el lugar donde fue escrito. El tercer principio es el de la armonía de la escritura. La Biblia no se contradice. Es coherente. Es coherente entre sí. Entonces, si algo aparentemente es contradictorio, es porque no lo estamos entendiendo como debemos entender. Y por último, si no está el Espíritu Santo, en vano todas. No estamos haciendo nada. El Espíritu Santo tiene que estar presente en cada ocasión en la que usted abre su Biblia. La oración, pidiendo al Espíritu Santo, y el estudio de su palabra tienen que ir siempre a la par. Correcto. Que el Señor les bendiga y les deseamos un feliz sábado. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consola
consolación en el dolor. Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Tú y yo somos Hope Media Honduras, llevando esperanza.